Bienvenidos de vuelta. A partir del 13 de marzo, déjese sorprender por Danza, un lugar donde la cultura y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Disfrute de una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, ahora sí vamos con lo anunciado. Este es un reportaje de Stephanie Medina, que ha conseguido el acuerdo de colaboración eficaz con Graña y Montero celebrado entre esta empresa corrupta, que ahora se llama AENSA, ¿no? AENSA, qué lindo, ¿no? Suena eso, AENSA. ¿Ah? Te da confianza, solvencia, ya estamos reestructurados, ya cambiamos, ya no somos corruptos. Pero lo cierto es que sus entrañas son Graña y Montero, la empresa mega corrupta de este señor Pepe Graña, Miro Quesada y otros, que además sigue controlando Canal 4 y nadie dice nada, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, ¿cuál ha sido el arreglo con esta empresa? ¿Qué detalles hemos encontrado en este acuerdo de colaboración eficaz? Bueno, resulta que es tan malo o peor que el que se celebró con Odebrecht. Entonces creo que ese es el primer objetivo, impunidad, y segundo, recuperar sus activos, recuperar la presencia de la empresa en el Perú, seguir operando en el país como si nada hubiese pasado. Como sabemos, el Tribunal Constitucional ha liberado el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, la empresa protagonista del escándalo de esquema de corrupción, coimas y acuerdos bajo la mesa Lava Jato. Pero hay un acuerdo que permanece oculto, que no quieren que se libere. Un acuerdo final entre corruptores y Fiscalía que cuenta el mecanismo para hacerse de obras de gran infraestructura en todo el Perú a cambio de coimas. Aquí en Contracorriente le mostramos, como lo llama la Fiscalía, el acta de acuerdo final de colaboración y beneficios entre Graña y Montero y Germán Juárez Atoche, fiscal del equipo especial Lava Jato. Contracorriente ha accedido al acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Graña y Montero. Así como Odebrecht cambió su nombre a Novo Honor luego del escándalo Lava Jato, Graña y Montero ahora se llama AENSA. En este acuerdo de más de 400 páginas, los directivos de Graña y Montero reconocen delitos como el tráfico de influencias, la asociación ilícita para delinquir, el cohecho activo e incluso el lavado de activos. Los pagos se hacían en efectivo, para lo cual el representante comercial solicitaba a la empresa que retirara el dinero del banco a fin de hacer el pago, que normalmente se entregaba a la otra empresa, que era socia de Graña y Montero, para la construcción de la obra pública. El acuerdo en su totalidad deja varias preguntas en el aire, pero vamos a lo importante: la plata, la reparación civil, la forma en la que se indemniza al Estado. Vemos en la página 324 el cronograma de pagos de la reparación civil en soles, que va de 321 millones, y el pago en dólares, que inicia con más de 40 millones. Pero en la página 303 la letra chica es a veces la más importante. Se menciona: el monto de reparación civil será ajustado conforme a lo consensuado entre las partes según lo establecido en la cláusula de reserva. ¿Qué dice esta cláusula de reserva? La Fiscalía y el fiscal Germán Juárez Atoche han sido alertados de este reportaje desde el viernes de la semana pasada. Aún no recibimos respuesta. Pero escuchemos qué decían los directivos de Graña y Montero en la Comisión Lava Jato del Congreso. Funcionarios no han coimeado a funcionarios peruanos. Lo dijimos y lo repito. Nadie en nombre de Graña y Montero ha coimeado a ningún funcionario peruano. Odebrecht actuó por su cuenta. No necesitamos establecer ningún acuerdo de colaboración eficaz porque no tenemos nada que ocultar. Sí nos ponemos a disposición de la total colaboración. No es necesario el acuerdo, simplemente colaboración total.
Esta versión de la empresa no duró mucho, pues se sometieron a la colaboración eficaz contando cómo operaron en un esquema de corrupción junto a Odebrecht en obras de todo el Perú. El documento detalla unas 14 obras públicas en las que Graña y Montero, hoy AENSA, participó. La Interoceánica Sur en los tramos 2 y 3, el Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, la Vía Expresa Sur, carreteras y proyectos viales de Cusco, Ayacucho, Ica y otras regiones de nuestro país. Aquí un fragmento de cómo funcionaba el Club de la Construcción. Era habitual que cuando les tocaba su turno, las empresas del club pagaran sobornos a los funcionarios públicos que decidían la contratación específicamente de los comités Provías Nacional, a cargo de los concursos públicos. Tengo conocimiento de los sobornos oscilaban entre los 20.000 y los 50.000 dólares para todo el comité. La justicia empezó a mutar y la justicia se convirtió en negociación. Nosotros vamos a poner el dedo a esas piezas que están quemadas. Y empezaron a declarar una y otra declaración, vendiéndonos una imagen de que ellos iban a cooperar también con la lucha contra la corrupción. Pero ese no era el tema de fondo. El tema era cómo negocian sus activos, cómo salvan su empresa, cómo es que pueden seguir en el negocio aquí en el Perú y en el extranjero. O sea, su preocupación iba más allá de nivelar un nombre u otro nombre. Al final de cuentas, la pieza les sirvió, lo cambian y probablemente reemplazaban por otro. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento. No detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta. Esto lo verificaré. Esto fue más o menos así. Ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería. ¿Qué obtuvieron a cambio? Los 5 ejecutivos de Graña y Montero que participaron en el acuerdo recibirán, según este, la suspensión de la pena o, si no, la exención de esta. ¿Cuánto se va pagando? Según el acuerdo de Graña y Montero, hoy AENSA se debe pagar 480 millones de soles, incluidos los intereses legales. Y AENSA viene pagando al Estado peruano alrededor de 41 millones de soles. Sin embargo, Graña y Montero, además de sus exfuncionarios, tienen en total 3 acuerdos de colaboración eficaz. Aparte del que hemos accedido, está el acuerdo con José Graña Miró Quesada de 39.6 millones de reparación civil, que ya se canceló en su totalidad, y Hernando Graña Acuña, que tiene el deber de pagar la reparación civil de 18 millones de soles al Estado. Se sabe que ya ha cancelado una parte de ella. Hoy en el Perú hay por lo menos 10 acuerdos de colaboración eficaz aprobados mediante sentencias judiciales, los cuales comprenden a 18 personas naturales y 2 personas jurídicas. Queda preguntarnos si esto es lo que se llama justicia. Bueno, y ahí hay varios temas que comentar. Parece que hasta el delito lo han negociado, ¿no? Porque debería ser colusión desleal agravada con un máximo de 15 años de pena privativa de la libertad. Pero eso también lo han encajado de acuerdo a los intereses de Graña y Montero, ¿no? Ellos en el Congreso mienten abiertamente a todo el Perú. Seguían engañando. Ellos dicen, no, nosotros no hemos pagado a ningún funcionario peruano. Sí, pero lo hacían con Odebrecht, pues. O sea, Odebrecht después veía la forma en su esquema de cobrarse el porcentaje de la coima que le correspondía a Graña y Montero. Eso está documentado en el caso Gasoducto y otros. Así que Graña y Montero no es que ha cambiado, sino que lo único que hizo bien aquí el fiscal Germán Juárez es algo que no hizo José Domingo Pérez y por lo que se le debe investigar, porque es bastante sospechoso. Se le exige primero a la empresa que desista de entablar cualquier demanda en contra del Perú en ese momento o en el futuro. Porque si no, ya lo habrían hecho. No lo duden. Odebrecht nos está demandando por 2.000 millones ante el CIAD y ya ganó en primera instancia. Y la reparación civil que le hemos cobrado es de poco más de 520 millones de dólares en cómodas cuotas a pagar de lo que siguen ganando de los negocios que todavía tienen en nuestro país. Y si no fuera por este humilde programa, seguirían en la presa de Limón haciendo el proyecto Olmos, sin roche, por 10 años más, generando toda clase de conflictos y estafando en Lambayeque, ¿no? Entonces, toda esta
seguidilla de ineficiencias ya cobran un matiz de sospecha, considerando las cosas que ya vamos conociendo de algunos integrantes del equipo Lavajato, como el doctor Rafael Velabarba, que tiene una casa de medio palo en La Molina con una piscina que ha sido remodelada, según testimonio de Jaime Villanueva. Entonces ya, Odebrecht podía coimear ministros y hasta presidentes, pero a un humilde fiscal superior del Ministerio Público peruano no. Ya, sí, cuñado, esa te la creemos, ¿no? Entonces, por favor, estos fiscales Lavajato hay que investigarlo. El fiscal Germán Juárez para mí es el único que está al momento haciendo un buen trabajo en ese grupo. Se desmarca. En el caso Vizcarra ha sido sumamente inteligente, muy eficiente, preciso, y yo creo que lo va a clavar. Pero los otros fiscales, sobre todo Rafael Vela y José Domingo Pérez, en algún momento van a tener que responder por todas estas barbaridades que sucedieron en el caso Lavajato. Y el día de ayer hemos visto una entrevista a la fiscal de la Nación en exclusiva, en Cuarto Poder a todo dar, que ya está clarísimo dónde se ha ubicado América Televisión, ¿no? En todo este pantano que estamos viviendo en el país actualmente. Pero ellos ya se nota que están del lado de Gorriti y compañía. Ya se alinearon con la fiscal de la Nación. Vean ustedes esta pregunta que hace Sol Carreño, la conductora de Cuarto Poder, sobre la acusación del golpe. Mira cómo le tira el centro a Delia Espinosa. Ni tampoco con el ejercicio del periodismo. ¿Qué pregunta hubiera hecho cualquier coleguita en una conferencia de prensa en los exteriores del Ministerio Público en la avenida Bancay, si hubieran tenido a la fiscal de la Nación al frente? ¿Cuál es la primera pregunta que haría un estudiante de periodismo de Bausati Mesa de primer ciclo si le encuentra a Delia Espinosa fuera del Ministerio Público en la avenida Bancay y le tiene que hacer una pregunta? ¿Cuál sería? Doctora, ¿qué pasó? ¿Por qué archivó el caso de Pablo Sánchez en el momento que irrumpe la diligencia del fiscal Rodrigo Rurruch? El señor Gustavo Gorriti lo llama y usted interviene en una diligencia fiscal, cosa que es absolutamente prohibido. ¿Por qué no le hizo esa pregunta? O sea, a cualquier otro invitado Sol se lo hubiera almorzado, como al ministro de Interior, por ejemplo. ¿No? Hubiéramos visto después las tomas de sus asesores en las cámaras, y hubiéramos visto los videos de seguridad, de cómo entran a Cuarto Poder y no sé qué, pero su asesor y quién le dijo y por qué. Pero aquí, suavecito, ¿no? Ya América Televisión oficialmente ha alineado con el poder caviar del Ministerio Público y este té de tías entre Sol Carreño y Delia Espinosa. Ya está clarísima cuál es la postura de América Televisión y el Grupo El Comercio en todo este lío. Ya se definieron, ya se alinearon con Gustavo Gorriti y compañía. Y eso no lo van a escuchar en ninguna otra parte, porque toda la prensa está concentrada en un solo discurso. Y el que se atreve a decir algo que se sale de ese libreto, olvídense, le cae el lodazal encima. Prensa basura, Willax fake news, sí, vengan, aquí estamos. Y estamos listos para que nos den más. Pero no vamos a dejar de decir las cosas como son. Esto ha sido una lavada de cara a una fiscal harto cuestionada, que además está siendo ahora denunciada constitucionalmente por ese hecho por el que no preguntó Sol Carreño. La única pregunta que tenía que hacerle incómoda y no se atrevió a hacerla. Acá está. Presentación de esta denuncia constitucional a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Muñante, Sixia Vázquez, Córdoba, Herrera, Trigoso, Yarro, Ceballos, Diego Bazán. ¿Por qué? Por el hecho que menciono, contra Delia Espinosa Valenzuela. Esto es calientito, lo acaban de presentar el día de hoy. ¿Por qué hechos? Obstrucción a la justicia. Investigación fiscal que se venía siguiendo en la carpeta fiscal número 361-2023, ¿no? Y
que el entonces fiscal suprema, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en el contexto de la elección del nuevo fiscal de la Nación, dentro del seno de la Junta de Fiscales Supremos, conocedora de la investigación fiscal que se venía siguiendo a nivel de Fiscalía de la Nación al fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en la carpeta fiscal número 361-2023, ya referido Supra, habría ofrecido a este archivar la investigación fiscal seguida en su contra cuando asuma el cargo de fiscal de la Nación, a cambio de que este emitiera su voto a favor para ser elegida como fiscal de la Nación. Primicia de Contracorriente, chocherita, ahí está, muchas gracias. Por lo menos pregúntale, pues Sol, por lo menos pregúntale. De ahí si quiere te hace la loca, pero no hacer esa pregunta ya es grave, ¿no? Ya es grave. Y ya muestra que América Televisión, Cuarto Poder, Grupo La República, El Comercio, todo la misma cosa, dejándose llevar de las narices, ¿no? Por Gustavo Gorriti y compañía. Allá ellos. Está con nosotros el doctor Julio Rodríguez para hablar de esto y más. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Augusto. Un placer para mí estar contigo. ¿Qué te parece lo de Delia Espinosa para empezar? A ver, Augusto, el Ministerio Público, lo he comentado ya antes, esté probablemente atravesando la crisis institucional más grave de su historia. Yo siempre lo comparo con lo que es obviamente comparable, es decir, con lo que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes normalmente? Fiscales supremos, que eran profesores universitarios, que escribían libros, que tenían una imagen intachable. Y había un respeto por quienes eran fiscales supremos. Hazte la pregunta, el día de hoy, ¿quiénes de los que están en la Fiscalía Suprema son profesores universitarios y escriben libros? El único que lo ha hecho, el único que lo ha hecho Pablo Sánchez, pero creo yo que Pablo Sánchez también está atravesando por una crisis personal muy grave, ¿no? Sí, así Investigaciones personales a su familia, con su hijo. Y esta investigación, que como siempre digo yo, tiene que haber continuado y que si él era inocente, que lo declaren inocente. Pero que no archiven la investigación cuando ésta todavía no ha llegado a acumular lo necesario para poder generarse una convicción si efectivamente... No, y lo más grave, Julio, es que lo que hemos averiguado es que ha sido un canje, un trueque. Y tenemos la documentación como demuestra que Villena también quería hacer la misma oferta, porque tenía dos proyectos de denuncia constitucional, una a favor y otra en contra, con la que seguramente se presentara donde Pablo Sánchez y le dijera, oye, doctor, si quieres, ¿cuál es? Vota por mí y yo te... Pero él se decanta finalmente por Delia Espinosa, ¿no? Pero se cumple. Pero eso tendría que investigarse, pues, y llegarse a una decisión final. No archivarse cuando todavía esté en manos de quien además es su par, porque eso genera obviamente suspicacia. Lo que debió hacerse es proseguir con la investigación y que obviamente vaya a un juzgamiento y sean los jueces lo que digan si efectivamente hubo o no hubo un acto ilegal. Ya, Julio, tú que conoces el Código Penal derecho del revés, ¿cuántos delitos se configuran ahí en el hecho de que yo haga un trueque, mi voto para elegirte fiscal de la Nación y de ahí tú me limpias? A ver, para comenzar estamos hablando desde omisión de funciones y eventualmente si es que ese canje tiene connotación económica, es decir, si yo voy a recibir un beneficio económico por esa situación... Eso... No parece ser el caso. Parece ser... No, pero los beneficios económicos no solo son te doy dinero. Sino que me quedo en el puesto. O que permito que asumas un puesto que te va a generar un ingreso mayor. Ah, ok. Así es. Y por lo tanto, allí también hablamos de corrupción. No, corrupción no solo te entrego dinero, te puedo entregar bienes, te puedo ofrecer un ascenso porque va a mejorar tu situación económica. Eso también es corrupción. Y que el fiscal supremo Pablo Sánchez haya votado por quien finalmente lo está investigando, ¿no? Porque en el despacho de la Fiscalía de la Nación estaba la demanda. Sí, claro. Si tú votas por eso y después ella te archiva de una manera absolutamente escandalosa, yo creo que ahí tenemos el cuadro bien clarito, ¿no? Bueno, la suspicacia es absoluta. Yo creo que, vuelvo a repetirte, tristemente estamos ante un Ministerio Público con un déficit enorme en términos personales, en términos académicos y en términos morales. Tú lo acabas de señalar hace un momento y se ha producido el desmarque, ¿no? Pero de un fiscal del equipo Lavajato, porque Lavajato es una vergüenza. Pierden casi todos los casos. Eso te quería preguntar, ¿no? O sea, lo de Graña y Montero yo creo que trasciende las posibilidades de decisión que tenía el fiscal Germán Juárez. Sí, claro. A mí me parece que el fiscal Germán Juárez es el único que podemos salvar de todo ese grupo. Pero ahí la cosa la manejaban Vela y José Domingo Pérez. Sí, claro.
Y yo creo que sí han entregado, ¿no? En el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht al menos, primero han puesto a la empresa corrupta brasileña antes de los intereses del país. Y eso no es gratis. No, y además, Augusto, lo más grave es que desde que apareció el caso y se comenzó a comentar el caso, yo no me voy a olvidar que no solo en este medio, sino en otros medios, yo les decía que lo más sensato y razonable que podría ser un fiscal sin experiencia, pero con un ligero, pero así ligerísimo olfato, es: no puedo depender de Brasil. Tengo que buscar mis colaboradores locales porque en Brasil puede pasar cualquier cosa. Pero ya lo habían dejado escapar a Barata, y eso es Pablo Sánchez también. A eso iba. Mira, a eso iba, porque si ya te decían, no confíes en los brasileros, que no tienen extradición, que no tienen nada en el Perú propiamente porque se comenzaron a llevar todo, busca los locales y solventa tu imputación con locales. El día de hoy varios de los casos de Odebrecht se van a caer, porque su única fuente de acreditación de los hechos es las delaciones premiadas de los brasileros. Que han dicho ya no vamos a corroborarlas en la corte. El otro gran grueso... Pero ellos dicen podemos utilizar lo que han dicho, sus declaraciones, y no llevarlos al juicio oral. No. ¿Cómo funciona eso? No, así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Tiene que ir a la corte. Tiene que ir a la corte. Pero ya dijo Barata que no va a ir, pues. Wet Day, Drowsy, los famosos servidores. Ya, eso lo tienen que descifrar en la corte. Tenían todos los codinomes. Sí, pero todo eso está documentado en el expediente. Se han quedado ilegales. Ya, entonces no hay cómo. Entonces, vuelvo a lo que te dije. ¿El equipo Lavajato tiene posibilidad de ganar algunos casos? Algunos, muy pocos. Los que ya son redondos, los que no puede de ninguna manera perder ni siquiera un alumno de Derecho de primer ciclo. Me refiero a Vizcarra, me refiero a... Pero Vizcarra ni siquiera es Lavajato, es de la Constitución, pero por fuera. Por fuera, ya. Se aferra a eso Germán Juárez porque se lo quisieron quitar con la ayuda de Zoraida Ábalos cuando Martín Vizcarra estaba en la cumbre del poder, ¿no? Esos casos, el de Susana Villarán, el de Kuczynski, ¿no? El de Toledo, que ya se acabó, que tampoco es Lavajato en su origen. Todos esos casos son los únicos que se van a ganar. Sí, es que llega a corte el de Susana Villarán, ¿no? Así es, pero es que está clarísimo. Ella está feliz en su piscina, no quiere que la molesten por ahora. Es un Julio. Caso que está probado. Déjala tranquilo. Que probado absolutamente. Sí, claro, es un escándalo. Ya, esos casos son los ganables. Los demás, tristemente, pueden perderse. Ya, pero ¿cuántos casos habían, pues? O sea, están quedando libre todo el mundo. Es una coladera, ese equipo especial Lavajato, pero ahí están todavía. Pero mira tú, no se les toca ni con el pétalo de una rosa blanca. Entramos al 8º año y la pregunta es cuántas sentencias tiene el equipo Lavajato exitosas, de última instancia, ya irrecurribles. Y tú comparas lo mismo que sucedió paralelamente en otros países y el resultado para el Perú es nefasto. Tú comparas Lavajato y lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en República Dominicana, fiscales, pues. lo que ha pasado en Estados Unidos. Ya acabó Lavajato. Sí, claro, hace rato. Y acá seguimos en Lavajato. Es que lo han utilizado como artillería política para dañar a los adversarios de Gustavo Gorriti y compañía. Caso Cócteles. El caso Cócteles, la gente ve chalecada como si fuera pues una terrorista de Al Qaeda, Keiko Fujimori. Y sin embargo, el caso de Susana Villarán, que era el más escandaloso, en el que había corrupción comprobada, un funcionario, no pasa nada. No la vimos con chaleco de detenida nunca Susana Villarán. Y además, diferente de los otros casos, porque ella sí era funcionario público en ejercicio del cargo. Totalmente distinto al de Keiko y de otros más. Pero la ferocidad con la que actuó José Domingo Pérez versus Keiko Fujimori, comparado a lo que ha hecho contra Susana Villarán, es algo muy claro, ¿no? Es ínfimo. Ya, entonces, pues está claro que están utilizando Lavajato con fines políticos. Bueno, han utilizado el sistema de justicia con fines políticos. Sí. Mira lo que sucedió con el famoso caso Cuellos Blancos, que también fue un invento en la mayor cantidad de los supuestos, y lo que buscaba era descabezar la Corte Suprema y el Ministerio Público. Claro. Mira lo que ha sucedido ahorita con una sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional ordenando la reposición del juez supremo Aldo Figueroa. Y con esa van a venir todos los otros casos, imagino, que tengan las mismas condiciones. Que tengan las mismas condiciones, porque estamos hablando de un miembro de la Corte Suprema que era académico, una persona intachable. Claro, pero en el caso de él dicen que no estaba debidamente motivada esa sentencia. Pero lo que también dice el TC es que ese proceso sumario que se inventaron en el reglamento, que no está en la ley orgánica, de inmediato debe dejarse de lado. Y no solo eso, ofician a la Fiscalía de la Nación para que investiguen por abuso de autoridad a esa junta. No, además, la Fiscalía de la Nación debería abrirles no solo por ese delito, sino por otros más. Omisión de funciones, abuso de autoridad. Trastocaron la norma.
O sea, se inventaron una norma, un procedimiento que no existía. O sea, si un abogado es capaz de hacer eso en el ejercicio de la función pública, ¿de qué otra cosa no pudieron haber sido capaces? Entonces, tienen que investigárseles y evidentemente tiene que haber sanciones. Ahora, se desprende de esa sentencia del TC que se salvó Janet Tello. Se salvó porque a ella también le estaban aplicando esta nueva junta este proceso sumario que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Tampoco está salvado. ¿Le aplicas el proceso ordinario? El proceso ordinario, 6 meses más o menos es lo que podría durar y tienes una... Es lo que hicieron con Patricia Benavides. Correcto. Pero al principio sí, en la medida cautelar la ponen esa suspensión bajo el proceso sumario. Así es. Entonces ahí tú interpretas que podría haber también algún tipo de beneficio para Patricia Benavides. Muy complicado. Porque sí le hicieron el proceso ordinario, así es. Solamente la suspensión fue el procedimiento que se hizo de manera muy célere a través de este invento que hicieron en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y Tomás Gálvez podría regresar como fiscal supremo? Tomás Gálvez todavía tiene edad para regresar como fiscal supremo. Chávarri también podría, pero puede. Ya está... No, digo, sí, o sea, por la edad, ¿no? Por la edad, ya no puede. Sí. Salvo que se invente algo como Inés Tello, pero ya parece que no está en ánimo de eso. El otro día lo tuvimos acá, sí, a Pedro Gonzalo Chávarri, al famoso fiscal de la Nación, que nos contó su historia y de verdad que no lo recordaba. Lo destrozaron. Sí, claro, carátulas tras carátulas en los medios para destrozarlo. No, además en RPP, vayan, por poco esté la foto, si lo ven en la calle escupan. Bueno, ¿no? pero Vizcarra. Una cosa escandalosa. Vizcarra. Y el objetivo era tapar lo que se le venía, ¿no? Ajá. Y yo creo que lamentablemente la prensa jugó un rol nefasto en el caso de Cuellos Blancos y sobre todo en el caso de personas como Gonzalo Chávarri, ¿no? como Aldo Figueroa, que fueron ni siquiera fueron sometidos a un procedimiento legal, sino fueron sometidos a una especie de carnicería humana para destruirlos y sacarlos del sistema. Pero están queriendo hacer lo mismo ahora. Están queriendo utilizar las mismas herramientas para lograr mover a la opinión pública de acuerdo a los intereses y que todos canten al ritmo del coro caviar. Cosa que ya yo creo la gente se ha desencantado y se ha dado cuenta de que nos han tomado el pelo. Evidentemente, evidentemente. Lo triste es que tenemos un sistema de justicia que los cuadros que se vienen a futuro son de verdad preocupantes. Preocupante, porque este año, si no me equivoco, cesa San Martín. César San Martín, más allá de sus detractores, César San Martín puede ser fácilmente el mejor vocal supremo que hemos tenido en lo penal. Es capo, sí, eso sí. Resoluciones impecables, motivadas. O sea, algunos le cuestionan a César algún tipo de ideología. Hay que conocerlo para darse cuenta que está muy distante César de tener una ideología. Claro, imagino que él debe pensar que es una barbaridad todos estos 40 resoluciones prevaricadoras de la sala de Janet Tello, ¿no? Bueno, es que no hay duda. O sea, a un alumno de Derecho, otra vez, de primer ciclo le dicen tienes que aplicar la norma vigente. No hay mayor misterio. Tú no puedes aplicar una norma que está derogada. Luciano López quiso decir que, bueno, antes de descubriéramos que eran 40, había una sola que se había detectado porque había una denuncia, ¿no? De la persona afectada, claro. un pensionista, un coronel. Y después él dijo, Luciano López en defensa de Janet Tello, que se ha picado además con nosotros, se ha picado con Carlos Paredes y tampoco es para eso, ¿no? Porque estamos acá nosotros denunciando algo que es muy grave. Él dice, fue un error, se equivocó, pues. Pero no se puede equivocar 40 veces y en 19 de ellas ella es la ponente. A ver, los errores en derecho penal se llaman delito. Así de simple. O sea, llámalo como quieras. Inconducta, o sea, ilicitud. Pero en derecho penal, ese error se llama delito. O sea, por eso, como abogado, quiero que me diga para que... Prevaricato. Prevaricato. Punto. Y eso es gravísimo. Gravísimo. O sea, para una Corte Suprema también, ¿no? Es lo que te iba a decir, para un vocal supremo. Y no, tú lo acabas de decir, no es una vez, 19 como ponente, 40 resoluciones en el mismo sentido. Ni leían las resoluciones, o sea, bueno, se referían a una dama cuando era el caso de un varón. Por eso yo te digo que hablo con conocimiento de causa por las decisiones que emite la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Las decisiones de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema te pueden ser favorables o desfavorables, pero motivadas están, estructuradas están y muchas de ellas generan jurisprudencia bastante coherente, ¿no? Y por eso te digo, para mí es preocupante que no haya recambio en la Corte Suprema. Y eso es muy, pero muy peligroso, porque
más allá de las discusiones que podemos tener con San Martín, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas decisiones, las motiva. Que una juez prevarique en 19 veces te da miedo. Si un juez supremo prevarica en tu caso, que es última instancia, que ya no puedes recurrir a nadie, ¿qué tipo de confianza tienes en el sistema de justicia? Qué ligereza, cómo estará todo por debajo, ¿no? Ese es el problema. Pero el tema también es el de los jueces provisionales y fiscales, porque a sola firma nombras y de ahí, si no haces lo que quiere, lo sacas. Y eso debe prohibirse. Tendría que haber una reforma del sistema de justicia en nuestro país urgente. Pero para eso es importantísimo que se tome conciencia de que quien elige tiene que tener un estándar superior al elegido, pues. ¿A qué me refiero? Si tú tomas la molestia en algún momento de verificar, otra vez lo digo porque lo he visto, verificar cómo pasa César San Martín su evaluación para ratificación hace un par de años, y lo que parece es que César San Martín le estaba dando clases a los miembros de la Junta en aquel entonces. Pero es obvio, pues. Los miembros de la Junta de aquel entonces son personas que tú ya las has analizado, sin formación jurídica, muchos de ellos, ¿no? Pobres intelectualmente. Entonces, ¿cómo puedes tener confianza en personas que se inventaron un procedimiento para sancionar a quienes no le gustaban? No respecto a hechos objetivos que merecían sanción. Se inventaron también lo de Inés Tello para que siga ahí, ¿no? No, claro, y además mantuvieron a alguien que era la única persona en el Perú siendo funcionario público que no se jubilaba como todos. Que podría, además, eso haber invalidado todas las sentencias en las que ella firmaba, ¿no? Debería. Bueno, está poco a poco retrocediendo, creo, con el TC, bueno, esto. Y con la nueva Junta. La nueva Junta parece que tiene entre sus miembros una idea de ir modificando esto. Y sus miembros, varios de ellos son personas de otra naturaleza en cuanto a formación. Varios de ellos son profesores universitarios. A ver, si tú levantas la valla para quienes van a ser funcionarios públicos del mayor nivel, tu respuesta va a tener que ir mejorando paulatinamente. Pero si tú dejas la valla muy baja, se te cuelan, pues. Porque cualquier enano intelectual, enano inmoral, enano personalmente, la va a saltar y va a ingresar a la función pública. Sí. Y eso es lo que no puedes admitir, pues. Muy bien. Bueno, Julio, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. No, un placer para mí. Todos estos temas legales que en verdad son más importantes de lo que usted cree, porque aquí se está jugando bastante. Ojo, y no hemos conversado todavía de una fiscal de la Nación que ha utilizado su poder para enfrentar todo el poder del Estado, para perseguir a un ministro del Interior. ¿Te guste o no te guste este gobierno? Así es. Yo no soy político, no me gusta este gobierno personalmente, pero tú no puedes utilizar el poder que te da el Ministerio Público para una vendetta personal, para ganar un domicilio por el gravísimo delito de abuso de autoridad. Tiene máximo de 3 años de pena privativa de libertad. Un escándalo. Gracias a Julio Rodríguez. Nos dejamos en compañía de Milagro Leiva Entrevista. Hasta la próxima.